Bienvenida y bienvenido a la actividad de la mañana de hoy. Para mí es de mucha alegría recibir la visita de dos grandes amigas y de un gran compañero del Departamento de Ciencias Sociales para discutir un tema que me parece a mí muy pertinente en nuestros tiempos. Desafortunadamente tenemos muchos y demasiados ejemplos de esta situación que vivimos en Puerto Rico. Vamos a trabajar hoy, en el día de hoy, lo que es el tema de perspectiva de violencia de género a partir de múltiples perspectivas. Las tres personas que nos acompañan durante la mañana de hoy comparten una formación en trabajo social, pero adicional a eso, cada una se ha desempeñado en otras áreas como comunicaciones, derecho y sociología. Así que voy a proceder con una breve introducción de las invitadas de la mañana de hoy y entonces le vamos a dar el espacio para que cada cual desarrolle su tema y después, una vez culmine su presentación, pues entonces abriremos para preguntas. Aprovechemos para reconocer la presencia del director de nuestro departamento, el doctor Juan Caraballo Resto, que nos acompaña durante la mañana de hoy, y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí también. La primera de nuestras invitadas es la licenciada Gloria Meléndez Mulero, quien posee un bachillerato en trabajo social y un Juris Doctor, ambos obtenidos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Se ha desempeñado como abogada civilista y de familia durante 10 años, 4 de los cuales los ha dedicado exclusivamente a trabajar asuntos de violencia doméstica. Actualmente presta servicio en Casa Pensamiento de Mujer, en del centro de en El Bonito y Casa Protegida Julia de Burgos. Nos acompaña también la doctora Elba Betancourt Díaz, que posee un bachillerato en comunicación pública de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en periodismo investigativo de Florida International University. Tras 12 años trabajando como periodista en diversos medios locales, inició un doctorado en política social y administración en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, Y luego de graduarse de programa doctoral, completó una maestría en trabajo social en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Actualmente dirige el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, y ha sido profesora en el área de comunicaciones en la Universidad del Turabo y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También con nosotros en la mañana de hoy el doctor Ángel Rodríguez Rivera, quien posee un bachillerato en arte con concentración en psicología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, maestría en trabajo social comunitario en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle del recinto de Río Piedras, y hizo su doctorado en sociología en Purdue University en el estado de Indiana con especialidad en economía política y una segunda especialidad en derecho y sociedad. Ha investigado la interseccionalidad de raza, género y clase y también ha investigado sobre el estado del contexto postcolonial puertorriqueño. Queremos agradecerles por su asistencia en esta mañana y los dejo para que dé inicio a la actividad. Gracias. Yo sé que tenía como una instrucción de mantenerme aquí por el micrófono, pero es que hay algo que no cuadra. Si me quedo sentada no puedo hablar. Entonces, como que estaba tratando de procesarlo, pero no voy a poder. Así que voy a hacer, también hablo bajito, así que voy a hacer el esfuerzo por hablar un poco más alto para que también en la grabación salga bien. Y me voy a tomar el tiempo porque si no me excedo normal. Bueno, como le dijo, mi nombre es Elba, soy trabajadora social, dirijo en este momento el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina. Hay que coger todo ese respiro, donde ofrecemos un bachillerato en trabajo social y una maestría también en trabajo social clínico en este momento. Y como les digo, mi trasfondo es en comunicaciones y eso es importante decirlo porque a través, ¿verdad?, de todos estos años he querido hacer muy a propósito pues una fusión entre esas áreas que he dominado durante 10 años. La pregunta que más me hicieron fue que tenía que ver comunicaciones con trabajo social y viceversa, y yo he pretendido entonces todos estos años demostrar que tiene que ver, ¿verdad?, y cómo convergen y se pueden beneficiar ambas, ¿verdad?, esas disciplinas y crear juntas. Así que lo que hice, ¿verdad?, es como algo muy general. Yo he ofrecido, uno de los cursos que más me gusta ofrecer es el de diversidad y justicia social y también el de política social, ¿verdad?, porque es mi área de expertise. Así que lo que he tratado de hacer fue como en 10-15 minutos poder llevarle a ustedes lo que en esas clases yo trato de construir y discutir y reflexionar con mis estudiantes, ¿verdad? Y entonces comenzamos con la deconstrucción, ¿verdad?, de lo que es el género y desde el trabajo social
tenemos entendido, ¿verdad?, que es una construcción social, ¿verdad?, lo que es el género. Socialmente nosotros decidimos cómo el género se va a expresar. Y como hoy día normalmente se hace, ¿verdad?, hablando de la normalidad y la generalidad, pues es en un sistema binario, o eres hombre o eres mujer, masculino o femenino, y esto es lo que, ¿verdad?, como lo dado y lo que entendemos que es lo correcto, ¿verdad? Y esa construcción nos va a decir cómo tenemos que ser, cómo nos vestimos, cómo pensamos, qué disciplinas vamos a estudiar o no, o qué trabajos podemos ejercer o no, dependiendo, ¿verdad?, si eres masculino o femenino, hombre o mujer. Establece también cómo seremos tratados, cómo mi familia me va a tratar a mí por ser una niña. Por ejemplo, mi mamá no me dejaba correr patines ni correr bicicleta porque se me iban a dañar las piernas y las nenas tenían que tener piernas bonitas. Pero mis hermanos, que tienen piernas preciosas también, tuvieron la oportunidad de treparse en los árboles, correr bicicleta, jugar fútbol, romperse los huesos, y yo no tuve esa oportunidad porque me la coartaron de tener esa experiencia. Así que yo jugaba con Barbie, muñequitas, y daba clase a toda esa gente, a todos esos muñecos también. Y también nuestra valía, ¿verdad? ¿Cuánto vale un hombre o una mujer? También lo establece esta construcción de género. Y esa construcción de género es un diseño perfecto, ¿verdad?, para sostener y perpetuar el patriarcado, ¿verdad? Viene como anillo al dedo para que pueda... Esa ideología, ¿verdad?, del patriarcado que trata de establecernos y de establecer un orden social, los roles de género les sirven como un instrumento perfecto para perpetuarlo y que no nos cuestionemos, ¿verdad?, esa ideología. Y también perpetúa relaciones no equitativas de poder todo el tiempo. Esos roles de género no nos están diciendo a nosotros que somos seres humanos todos y que todos merecemos los mismos derechos y también tenemos los mismos deberes, sino que lo que nos están diciendo es todo lo contrario. Uno va por encima del otro, ¿verdad? Y desde el patriarcado lo que nos dicen es el hombre, pero no todos los hombres, ese análisis lo hacemos ahorita, va por encima de cualquier mujer, ¿verdad? Y una construcción opresiva que nos dicta, ¿verdad?, los roles que tenemos que seguir en la sociedad. Así que desde el trabajo social entendemos que esa construcción social del género tan negativa, dañina, por decirlo de alguna manera, es totalmente opresiva. Y desde ahí es que viene nuestro análisis. Sí. Cuando hablo de opresión, esta gráfica me gusta mucho, este diagrama, porque usualmente hablamos de opresión, pero no lo vemos necesariamente en todos los niveles que la opresión se puede manifestar en la sociedad. Desde el trabajo social trabajamos con todos ellos, con todos estos niveles, y lo vamos a ver ahorita. Pero, ¿verdad?, cuando hablamos de opresión, hablamos desde el individual, cuáles son mis creencias y qué acciones esas creencias me llevan a hacer, como puede ser el discrimen, la marginación por creencias que ya yo tengo, incorporadas a través, obviamente, de mi socialización. Eso interactúa, ¿verdad? Hay en lo interpersonal, ¿verdad? Cuando entonces yo tengo, por ejemplo, desde el trabajo social, que dar servicio a algún participante, todo esto que yo pienso de esta población vulnerable o de estas personas puede interferir con ese servicio que yo voy a ofrecer. Pero nosotros también, ¿verdad?, nos pasa, tenemos un hijo y pues queremos saber rápido el sexo para saber si ponemos el cuarto rosita o lo ponemos azul. Y me río porque me estoy acordando que yo voy a un sitio a comprar, cuando alguien en el departamento va a cumplir años, voy siempre a este supermercado a comprar un bizcocho y me enerva cada vez que la persona me pregunta de qué color quiero la vela. Si la quiero azul o la quiero rosita. Y yo le digo, deme la que sea. La que sea. Así como, la que sea, no puede ser la que sea. Y entonces yo digo, Dios mío, que se aprenda mi cara ya para que no me vuelva a hacer la pregunta. Pero no ocurre. Así que hasta ahí, hasta el color que cogemos la vela, ¿verdad? Hasta las cosas más significativas de cuánto le voy a pagar a un hombre versus cuánto le pago a una mujer por el mismo trabajo, o si al menos le doy la oportunidad de aspirar a tener la misma posición, pues todas esas, ¿verdad?, creencias que yo tengo y discursos van a estar ahí. Y puedo ser opresivo, ¿verdad?, en mis acciones. Entonces, las más que a mí me gusta analizar
pues esa opresión a nivel institucional, ¿verdad? De las organizaciones, cómo está ya tan imbricada, naturalizada la opresión y los discursos opresivos, que entonces las instituciones sociales se convierten en instrumentos de opresión. Y esa opresión estructural que pasa a través de todas las instituciones y es histórica, o sea, es a través del tiempo, de todos los tiempos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, pues sabemos que está institucionalizada en las macroestructuras sociales. Y es bien fácil, ¿verdad?, definir o darnos cuenta, ¿verdad?, de la violencia cuando es física, ¿verdad? Porque lo veo, los hematomas, las heridas, o cuando es emocional psicológica, quizás es un poco más difícil, pero la podemos, ¿verdad? Si somos profesionales, la podemos observar. Sin embargo, y mi mayor preocupación, y lo más que me da trabajo de construir en los futuros trabajadores sociales, es esa violencia que no es tan evidente, ¿verdad? Que es esa violencia simbólica, que es a través de los discursos, que es a través de esa crianza, de esa socialización, como yo les he estado contando. Entonces, estructuras sociales, bueno, pues la familia, ¿cómo nos socializa? La familia está, ¿verdad?, imbricada, tiene todos esos discursos de roles de género construidos socialmente en ese binario, que lo que se sale de ahí está mal. Y por eso es tan difícil que, por ejemplo, un hijo pueda decir, no, yo me identifico con otra identidad de género que no es esta rosita y azul que tú me estás dando, ¿verdad? Y entonces, o con otra orientación sexual que no es esta que tú me estás diciendo que yo tengo que seguir. Y se le hace tan difícil a la familia poder entenderlo, porque lo crió de otra manera y entonces fallé, algo hice mal que esta persona no está siguiendo lo que yo le dije. El sistema económico, sin duda, ¿verdad? El capitalismo sostiene, ¿verdad? Es otro instrumento más del patriarcado y se alimentan, es como una relación híbrida, que se alimentan el uno y el otro para mantenernos, ¿verdad? En este caso, a las mujeres o a los que se sale de ese binario, oprimidos, ¿verdad? Y yo creo que aquí las compañeras de la colectiva feminista manejan este tema muy bien y lo han sabido expresar y como que hacernos entender, sí, espérate, este sistema capitalista nos tiene empobrecidas a las mujeres, y en Puerto Rico, y lo dicen todos los informes que se hacen sobre esto, la pobreza es de mujer, o sea, la pobreza es femenina, ¿verdad? Y son las jefas de familia, las más empobrecidas, etcétera. Así que hay algo aquí que no podemos desvincular. La educación, ¿verdad? Cómo nos educan, las escuelas y colegios donde fuimos, el libro que nosotros usábamos de Rosa y Pepito y Mota y el otro, pues la nena era como yo. Ahí aprendió mi mamá. Y el nene era el que podía jugar con la bola, etc. Y bueno, la perspectiva de género, sabemos todos los esfuerzos que han habido para una educación con perspectiva de género, a menos en el sistema público, porque yo siempre he dicho que debería ser también en los colegios privados, pero sabemos que pues esto no ha rendido fruto. Y sabemos, y entonces aquí casualmente, fíjate, no lo hice a propósito, y sabemos por qué no ha rendido frutos y tiene que ver con la otra institución que es la religión, ¿verdad? Si hoy día la perspectiva de género en gran medida no está institucionalizado en nuestro sistema de educación, tiene que ver porque las estructuras religiosas han hecho mucha presión tergiversando lo que es la perspectiva de género y asustando a los padres sobre lo que esto significa para que no se dé. Y por eso se eliminó la carta circular. La política, sabemos que el sistema político en general y los partidos también, ¿verdad? Porque la política es más que los partidos. También se sostienen en esos roles tradicionales de género. La cultura también lo vemos todo el tiempo, y los medios de comunicación, que es el área, ¿verdad?, mi otra área de especialidad, sabemos cómo a través de los discursos que se presentan a través de los medios de comunicación, de todo, no solo las noticias, sino son las novelas, son las series, las canciones, todo lo que usted quiera que se pasa por los medios de comunicación, de alguna manera u otra, la mayoría de ese contenido refleja, ¿verdad?, esos roles de géneros tradicionales y esa construcción social del género. Y muy poco es lo que se sale, ¿verdad? Hoy día uno puede ver uno que otro contenido que se salga de eso, pero no es la mayoría. Y nosotros eso es lo que vemos creciendo,
crecemos viendo esos mensajes y eso es lo que aspiramos a hacer. Así que por eso todas, bueno, me voy a incluir así como por no, todas queremos ser Jennifer, no, esa no, Jennifer López, perdón, Jennifer López, ay Dios, y eso se graba, mi boca, yo no. Roles de, eso no importa, los roles, o Shakira, ¿verdad? Todas tenemos esa aspiración de vernos así, de ser así, porque eso es lo que nos han dicho, que es ser una mujer hermosa, sexy, poderosa, con dinero, etc. Y todo eso, ¿verdad? Se puede resumir en esa violencia simbólica que se transmite a través de discursos basados en roles de género tradicionales y en construcción social de género tradicional, que ya está muy normalizada, y esa es la que me preocupa porque no la cuestionamos. Y como cuando estudiamos, ¿verdad?, profesiones como trabajo social, psicología, consejería, etcétera, debemos aprender a cuestionar esto. ¿Okay? Entonces, ¿qué implicación tiene para las mujeres? Pues es mucho más evidente, ¿verdad?, la falta de oportunidades, la pobreza, los roles pasivos y subordinados que se nos adjudican socialmente, la función reproductiva, ¿verdad? Las mujeres estamos para parir y aquellas como yo que no hemos querido parir, algo mal está con nosotros. O sea, algo mal hay con nosotras que decidimos no tener hijos. Somos controladas, ¿verdad? Hay que, en ciertos espacios tenemos que ser como se nos pide, y si te sales un poquito de eso, pues eres mandona, eres ridícula, ¿qué te pasa que te estás comparando con un hombre o poniéndote al mismo nivel de un hombre? Estándares de belleza irreales, como los que mencioné ahora, o si no, tenemos que ser la supermujer, ¿verdad? Para yo demostrar que valgo igual que un hombre, y de nuevo, no todos los hombres, pues tengo que hacer todo esto, la limpieza, la cocina, la compra, el trabajo, y vamos, mami, que tú puedes, y tú dices, ¿y yo para cuándo? ¿Verdad? Yo como persona, ¿para cuándo? Como ser humano. Así que nos van llevando, la misma sociedad y sobre todo ese sistema capitalista nos va llevando más al borde de nuestros límites como seres humanos. Y los abusos y muertes por el simple hecho de ser mujer. Que esto, de nuevo, esto es lo más evidente, pero todo esto otro es menos evidente, pero mucho más preocupante y desemboca en los abusos y la muerte. Entonces, el otro aspecto de la violencia de género que se habla menos, mucho menos, pero yo creo que tenemos que, ¿verdad?, destapar la olla y seguirlo hablando, es cómo esas construcciones del género afectan también a los varones, al hombre, a los hombres, ¿verdad? Porque no hay una sola forma de ser hombre como no hay una sola forma de ser mujer. Y entonces le cortamos la posibilidad de expresarse, de expresar sus emociones, de sentir esas emociones, porque entonces algo pasa mal contigo, te crees una nena, eres gay, o sea, hay toda una mezcla de ideas erróneas. Así que nosotros desde el trabajo social queremos también hablar de esto. De hecho, el Día Mundial del Trabajo Social es el 17 de marzo y vamos a tener una videoconferencia que va a ser streaming, que vamos a estar hablando sobre las masculinidades, ¿verdad? Porque queremos nosotros, y esto lo menciono, ay Dios santo, me tengo que callar, que les dije que no me iba a dar tiempo. Ajá, ok. Entonces, trabajamos mucho, ¿verdad?, desde el colegio de profesional del trabajo social, que nos agrupa como gremio todavía, seguimos sobreviviendo al proyecto 1790 que nos quiere descolegiar. Pues trabajamos mucho con el asunto de la violencia de género, ¿verdad? Y el activismo contra esa violencia de género enfocado en la mujer, pero también no queremos dejar a los hombres y hablar del tema de las masculinidades. Así que el 17 de marzo se lo vamos a dedicar a ese tema. Así que nosotros buscamos la equidad y la justicia social para todos y todas, ¿verdad? Todos los seres humanos. Bueno, y también más allá, ¿verdad? Porque también nosotros velamos por la justicia ambiental, porque ese ser humano necesita de un ambiente, ¿verdad?, donde sobrevivir, y lo tenemos que proteger y cuidar. Y también hablamos de los derechos de los animales, ¿verdad? Esto menos, pero como a mí me interesa mucho, pues sigo moviendo el tema. De construcción de los discursos sobre qué es ser hombre y esa discusión de las masculinidades, algo que no podemos dejar, ¿verdad?, o perder cuando hablamos del género.
Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros desde el trabajo social el asunto de la violencia de género? Pues lo hacemos desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Nuestra profesión no es solamente una profesión para dar referidos cuando alguien necesita algo, sino que nosotros estamos, ¿verdad? Nos forman y nos preparan para defender los derechos humanos y abogar por los derechos humanos. ¿Y esto qué significa? Pues que todos merecemos los mismos derechos. Y sobre todo lo hacemos desde las interseccionalidades, que el compañero supongo que hablará un poco más sobre esto, pero, y cuando le decía que no todos los hombres, ¿verdad?, están por encima de las mujeres, ¿quién es el hombre, ¿verdad?, así hablando como, que predomina? ¿Quién es el que domina? ¿Quién es el que tiene poder? Exacto, ¿verdad? Que tiene dinero. Porque puede ser blanco, heterosexual, pero si no tiene chavo, mira, nada que ver, ¿verdad? Pero el hombre negro, desempleado, que no gane tanto dinero o que profese alguna otra religión, la santería, porque quiere, pues ese no está dominando por acá arriba, ¿verdad? Así que cuando nosotros hacemos este análisis, tenemos que ver también asuntos de raza, asuntos de económico, ¿verdad? De nivel económico, socioeconómico, porque no son todos. Igual pasa con las mujeres, ¿verdad? Las mujeres también, no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, ¿verdad? Usualmente están, y si esa blanca tiene más grados académicos y tiene más dinero y está casada con ese hombre blanco, heterosexual, con dinero, etcétera, y posición de poder, pues va a tener más poder que esta mujer negra o latina, ¿verdad? Que no son iguales, aun cuando tengan, ¿verdad?, el mismo género, se identifiquen con el mismo género o la misma orientación sexual, no son iguales. Así que las interseccionalidades, esas intersecciones tenemos que tenerlas en cuenta. Desde el trabajo social abrazamos y respetamos la diversidad e identidades de género y es parte, ¿verdad?, de los valores de la profesión y de nuestro código de ética, ¿verdad?, que tengamos en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis para intervenir. Y aquí voy a mencionar que es bien chévere que me hayan invitado hoy y va a salir grabado también, que no sé si escucharon ayer a la legisladora Evelyn Vázquez, que dijo que los trabajadores sociales no teníamos, ¿verdad?, las competencias para trabajar con el tema de violencia doméstica en las escuelas, ¿verdad? Y qué interesante que ustedes, ¿verdad?, me traigan aquí hoy para hablar de esto, porque como parte de nuestra preparación, ¿verdad?, y eso es una reacción que nuestra presidenta, la doctora Mabel López, ha, ¿verdad?, hecho hoy, unas declaraciones por escrito, pues diciendo que nosotros nos preparamos para esto y no solamente nuestra formación cuando vamos a la universidad, sino también a través de educación continua, ¿verdad?, que todo el tiempo nos estamos educando sobre este tema. Así que desde el trabajo social intervenimos en todos los niveles, desde el micro, ¿verdad?, con las personas sobrevivientes de la violencia de género, pero también con las personas agresoras o agresores, ¿verdad?, porque tenemos esa dualidad. Y puedan haber trabajadores sociales en programas que trabajen con esas personas agresoras. O si esas personas agresoras, por ejemplo, terminaran con alguna, han sido enjuiciados, terminan con una condena y terminan en prisión, pues allí también hay trabajadores sociales que van a trabajar y darle servicio. Así que no solamente trabajamos con la persona que ha sobrevivido a la violencia, y tenemos que saber cómo hacer ese balance. Porque esas personas agresoras también tienen derechos, ¿verdad? Yo sé que esto a veces es difícil verlo, pero hay derechos y también tenemos que garantizárselos como sociedad y como profesionales. Trabajamos también con las familias y con parejas. En el MESO trabajamos con organizaciones y comunidades sobre este tema, ya sea de manera preventiva en la intervención porque ya haya ocurrido, y en el macro, en las políticas sociales, en reglamentos, por ejemplo, de agencias, que en ocasiones hemos tenido que analizar, cómo influenciamos también la opinión pública, que yo en lo personal pienso que debemos todavía ser más vocales en el ejercicio de cómo influenciamos la opinión pública desde el trabajo social con ciertos temas, como por ejemplo y en la educación que damos. Cuando formamos, ¿verdad?, cuando somos, por ejemplo, como yo que soy profesora, cuando formo a mis estudiantes, pero también cuando esos trabajadores sociales educan a otras poblaciones.
En la forma que lo hacemos, pues bueno, educamos, damos prevención, promovemos la equidad y los derechos humanos. No estamos todavía en una sociedad equitativa, pero vamos por ahí. De construcción de discursos opresivos, intervención en crisis con sobrevivientes, intervención terapéutica también, con afectados y personas que ejercen violencia, acompañamiento e intersección, análisis de políticas sociales y educamos sobre este tema a los futuros trabajadores sociales. Ya esta es la última. Propuestas y acciones, ¿verdad? Desde el trabajo social que hacemos, no solamente nos quejamos, sino que también accionamos. Y, por ejemplo, generamos conocimiento a través de la intervención y de la investigación dentro de nuestro contexto puertorriqueño, porque la violencia se da de manera distinta dependiendo del contexto. Nuestra formación profesional, que nos prepara para intervenir en todos los niveles que les mencioné, contribución a la creación de la Ley 54, ¿verdad? En el 1989, cuando se aprueba, compañeras trabajadoras sociales formaron parte del desarrollo de esa ley, que no es que sea perfecta, pero en su momento, ¿verdad?, fue importante. Se promueve la educación con perspectiva de género. Seguimos insistiendo en que se incluya una carta circular sobre la perspectiva de género en nuestro sistema educativo. Análisis de proyectos desde nuestra perspectiva. Yo pertenezco a la comisión del colegio que analizamos los proyectos que va a someter la legislatura sobre temas sociales muy abarcadores. Y siempre hacemos ese análisis también desde el género, ¿verdad? Cuando nos tenemos que sentar frente a un proyecto, el género es una de nuestras variables siempre. Hacemos abogacía e intercesoría a las poblaciones vulnerables, influenciamos la opinión y educamos sobre equidad de género y lideramos la campaña de activismo contra la violencia de género que se hace entre finales de noviembre y diciembre. ¿Okay? Así que eso es todo. Bueno, yo tampoco me puedo quedar sentada. Así que, como ya les dijo Alexis antes de comenzar, yo soy abogada, también soy trabajadora social de bachillerato, y desde hace 4 años me dedico exclusivamente a trabajar solamente con violencia doméstica. Yo estoy trabajando en un albergue de víctimas de violencia doméstica y también trabajo en un centro de servicio. La ley 54, como mencionaba Elba hace poco, no es perfecta, pero es nuestro principal mecanismo para nosotros poder trabajar desde la perspectiva jurídica con los asuntos de género, ¿verdad? Con los asuntos de violencia doméstica. Si se fijan, en todo momento, Elba estuvo refiriéndose desde la perspectiva del trabajo social a la violencia de género. No obstante, en el asunto jurídico, ese nombre de violencia de género todavía está en proceso de ser introducido. Todavía se llama violencia doméstica, porque en sus inicios la ley de violencia doméstica se limitaba a lo que pasaba dentro de la casa, porque se entendía que los asuntos de esposo y esposa eran asuntos que se tenían que resolver dentro de la casa. Sin embargo, con la experiencia de las compañeras trabajadoras sociales, los compañeros psicólogos, sociólogos y demás disciplinas de las ciencias sociales y su investigación, han logrado que esa ley de violencia doméstica haya ido enmendándose durante estos últimos 30 años para lograr lo que tenemos hoy. Nos falta mucho, pero también hemos caminado mucho, ¿verdad? Esta ley de violencia doméstica se ha ido enmendando para construir, ¿verdad? Y para incluir dentro de los asuntos, ¿verdad?, de violencia doméstica, no solamente las relaciones de personas que conviven bajo el mismo techo, sino que incluso está hasta la violencia en cita. Salí con esta persona por primera vez y ese día la persona se mostró violenta conmigo, comenzó un patrón de acecho en contra mía y desde ahí, solamente con haber tenido una cita, puede aplicar la violencia doméstica. ¿Verdad? La ley 54. Así que es bien importante que eso lo tengamos en mente. Esta ley 54 provee 2 cursos de acción, 2 remedios importantes para poder atender estos asuntos. Un camino, que es el camino civil, y un camino, que es el camino criminal. Super crash course de esas 2 palabras. Lo civil es todos los casos que tienen que ver con un conflicto entre 2 personas, pero que no llevan cárcel. Usualmente, por ejemplo, en un divorcio, aunque querramos, la otra parte no va presa. Sencillamente, se divorcia. El juez va a decir, divorciados, se acabó. Es verdad. Divorciados. En un asunto de un accidente de tránsito, que fue un accidente, yo no quise quizás chocar a Elba en el parking, pero la choqué, perdóname, me debe $15,000, pero si solamente se te abolló un cantito, pues entonces ahí vamos al tribunal. Y el tribunal va a decir,
resuelto el problema, una orden, a una parte que puede ser una persona, puede ser el Estado, puede ser una corporación, puede ser una organización, ¿verdad? Donde el tribunal resuelve el problema. Ahora, el camino criminal es cuando una persona comienza un proceso, ¿verdad?, de cometer una conducta prohibida. En Puerto Rico, todo lo que no está prohibido está permitido. El Estado me tiene que decir específicamente qué es lo que yo no puedo hacer, qué conducta yo no puedo incurrir. Porque si yo incurro en esa conducta, el pueblo de Puerto Rico se siente ofendido y me puede castigar. Eso es un proceso criminal. Y ahí entra la policía. No es una demanda, es una denuncia. Y llega la policía, arresta a la persona y comienza un proceso en contra de esa persona para saber si el pueblo de Puerto Rico va a castigar a esta persona. La Ley 54 provee ambos remedios. El remedio civil es lo que conocemos como una orden de protección. Una orden de protección es una petición que yo le hago al tribunal y le digo, juez, que no se me acerque. No quiero que esta persona esté cerca de mí. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que el tribunal determine, dependiendo de los hechos que se demuestren en ese caso. Nadie va preso en una orden de protección. Las órdenes de protección son confidenciales y solamente se tiene que enterar la gente que está destinada a ayudar a la participante. Voy a utilizar la palabra participante. Los abogados utilizamos la palabra cliente, pero también trabajadora social tengo que utilizar la palabra participante, ¿verdad? Así que con esta participante también lo voy a usar en términos femeninos, porque yo puedo atender 120, 150 personas al año y 4 o 5 son hombres. El resto son mujeres. Pues entonces las participantes y las mujeres, que son las víctimas de la violencia, ¿verdad? Entonces, esta participante puede, ¿verdad?, solicitar esta orden de protección y las entidades que están obligadas, ¿verdad?, a proveerle protección, como las instituciones universitarias, los trabajos, ¿verdad?, sus patronos, se pueden enterar mediante una certificación que no contiene datos privados, sino exclusivamente que hay una orden de protección de tal día a tal día. El otro camino es el camino criminal. Cuando esta persona agresora comienza e incurre en unas acciones que están tipificadas en la ley, ¿verdad?, que dicen específicamente que lo que no se puede hacer, la persona lo hace. Entonces el Estado puede comenzar un procedimiento en su contra para penalizarla. Y puede conllevar cárcel, porque es un delito grave, o puede conllevar un programa de desvío. A eso vamos ya mismo. Entonces, en la Ley 54 prevé esos dos remedios. ¿Cuál es la conducta prohibida por la Ley 54? Pues bueno, obviamente el maltrato físico. Todas las agresiones físicas. Me cogió por el pelo, me cogió por el cuello, me dio un empujón, me tiró al piso, me agarró y me jamaqueó, me mordió el labio, me golpeó en la cara, me golpeó con medias llenas de arena para que no se me marque. Todo eso es violencia física. Y cuando hay violencia física, con un solo incidente basta para que el tribunal pueda encontrar que se cometió el delito, ¿verdad? Déjame prender el... Que se me olvidó. Espérame un minutito. Lo tiene, ok. Bueno, pues entonces, además de eso, otra conducta que está prohibida es la violencia emocional. Y esa violencia emocional, ¿verdad? El maltrato emocional es el más difícil de demostrar. Ese maltrato emocional no puede ser un solo incidente, tiene que haber un patrón de violencia en contra de esta persona, un patrón de acciones que cometa la persona agresora y que conlleve, ¿verdad?, al final un menoscabo de la autoestima de esta persona y de su autoconcepto. Ese maltrato emocional puede incluir desde todas las malas palabras que existen en el repertorio puertorriqueño, que son bastantes, aislamiento de la familia, y eso no se da, mira que no puedes ver a tu mamá, no, eso se da que cuando viene tu mamá te pongo cara, y cuando viene tu hermana empiezo a tirar puertas, y otra vez vamos para el cumpleaños de fulano. Entonces eso se sigue, ¿verdad?, creciendo y creciendo hasta que la persona se abstiene y decir, mira, mejor yo no voy para allá para evitarme el problema. Aislamiento social, control financiero, no te apures, tú me das tu cheque, que yo te lo guardo, lo que tú necesites rapidito, porque como tú no tienes cuenta de banco, yo la controlo. O no, aquí el que trabaja soy yo. Así que si vamos a comer, yo te voy a decir qué es lo que te vas a comer. Porque los chavos me los gané yo. Así que no te vas a comer el Baconator, te vas a comer los nuggets. Y uno se ríe, pero es que es así. Entonces uno comiendo esos nuggets se queda desmayado. Es un problema realmente está, ¿verdad?, de nutrición. Entonces, otros asuntos, la menosvalía, me río de ti,
me burlo de ti, lo que tú haces es una porquería y muchas veces, ¿verdad? Es con M la porquería. No sirves para nada, todo lo que tú haces está mal. Otra forma bien común de violencia y que no se discute tanto es la privación del descanso. Tú eres una vaca, tienes que estar haciendo cosas, no puedes descansar. ¿Por qué tú no estás mapeando? ¿Por qué tú no estás bregando con esto? ¿Qué pasa con los nenes? Me levanto a las 5 de la mañana, tú estás durmiendo y yo voy a tu lado de la cama y me echo perfume para que te levantes. Te prendo la luz, hago ruido, privación de descanso. Es bien común, muy, muy, muy común. Así que tú tienes una serie de acciones, ¿verdad?, que están diseñadas para mantener a la persona en un estado de permanente alerta y de permanente conflicto, ¿verdad? De que nunca puedes resolver el problema. Eso va menoscabando. Cuando tú llevas casado 25 años, tienes un problemón. A veces hasta problemas hasta de memoria tienes, porque el trauma es tanto que ni puedes recordar, ¿verdad? Y ese asunto del trauma y del problema de memoria ha sido documentado y se ha trabajado muchísimo. Otras formas, control, restricción de la libertad, no puedes salir, te controlo con quién sales, no puedes ir solamente a la iglesia más que con tu hermana. Me voy a trabajar y te quito las llaves, te cierro el candado y ahí te quedaste. Otra forma es el acecho, súper común. Y por lo que, ¿verdad?, las otras disciplinas, ¿verdad?, porque el derecho bebe de las disciplinas de las ciencias sociales, pues se ha incluido en la ley 54, por ejemplo, el acoso cibernético. Eso no existía en el 1989, pero ahora sí existe. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar mandando 55 mensajes de texto al día. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿A qué hora tú llegas? ¿A qué hora tú llegas? ¿A qué hora tú llegas? ¿Con quién tú andas? No, me vas a llamar por video, para ver dónde tú estás, a ver si es verdad que estás en casa de tu mamá, a ver si es verdad que estás en la universidad. Y eso lo vemos todos los días en los tribunales, todos los días. Mensajes por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por Instagram, por todas las redes sociales. Ese acoso cibernético y también el acoso directo. Estás en el correo y paso por el frente del correo bien lento mirando mal. Paso por tu casa. Te doy rondas en tu lugar de trabajo. Ah, no, si tú trabajas en el mall en un kiosco, no, si yo estoy aquí, normal. Pues no es normal porque vas todos los días a ver con quién tú estás hablando, con qué cliente estás ayudando, porque tú te estabas riendo con ese cliente todos los días. Así que, ¿verdad?, también la ley 54 incluye la violencia sexual, conductas sexuales no deseadas, conductas sexuales que no están de acuerdo con el esquema de valores de la participante, etcétera, y que en muchas ocasiones ella accede a entrar en estas conductas para evitar discusiones. Así que esa es nuestra vía principal, nuestro mecanismo legal principal para manejar la violencia de género en Puerto Rico. Además, la rama judicial ha generado una estructura física especial para atender este tipo de casos, que son las salas especializadas de violencia doméstica. Y ahí es que yo trabajo, en la sala especializada de violencia doméstica. Esas salas tienen la particularidad de que la infraestructura de la sala está diseñada para atender casos de violencia doméstica, además de que tiene un personal especializado para atender estos casos. Porque la complejidad de la violencia doméstica es tal que una sala regular del tribunal no puede manejarlo, no se puede atender. ¿Cuáles son estas características brevemente de las salas especializadas de violencia doméstica que la jueza presidenta está intentando que se configuren en todos los centros judiciales de Puerto Rico? Número 1, en términos de infraestructura, las salas de espera de los agresores y de las participantes está separada, para tú garantizar que el agresor no va a estar mirando mal, no va a estar mirando fijo, no va a estar encima de la participante, no le va a generar todo este montón de ansiedad antes de que ella testifique, ¿verdad? Tú estás en un espacio seguro aparte y él está en un espacio seguro aparte, allá separado, y en el centro hay una secretaría especializada que va a estar generando estas órdenes de protección y estas citaciones a ambas partes en el momento. O sea que tú tienes 1 o 2 secretarias que están 100% bregando con las órdenes de protección, ¿verdad? Orientando a ambas partes y dándole seguimiento a los casos. Los alguaciles de la sala especializada también pues tienen unos roles especiales y coordinan con las salas de lo criminal y con las salas de lo civil. Incluso también en ciertos casos coordinan con las personas que determinan la pensión alimentaria. Así que los alguaciles, además de garantizar la seguridad de la sala, también hacen un esfuerzo de coordinación para que la participante no tenga que estar del piso 2 al piso 4 al piso 5, sino que ella esté en un solo sitio y se le informe lo que está ocurriendo en otra sala.
Además, hay un personaje bien importante, un actor, una actriz, usualmente la mayoría, bien importante, que son las intercesoras legales. Las intercesoras legales son trabajadoras sociales que tienen este curso especializado donde conocen el procedimiento judicial y su rol principal es asegurarse de que los derechos de las víctimas y de las perjudicadas, las participantes, se respeten en todo momento. Que ellas entiendan el proceso, no estén solas, pero puedan entender lo que está pasando y sus derechos estén protegidos. Intercesoras legales en la sala de lo criminal, intercesoras legales en la sala civil de orden de protección, ¿verdad? Y es sumamente importante, el rol de la intercesora es crucial. Ellas, las participantes llegan, las orientan, le cogen ese proceso judicial y se lo traducen en arroz y habichuela, bien fácil de entender, las ayudan a llenar los documentos, las acompañan dentro de la sala, les ayudan al manejo de las emociones, es un rol súper crucial en las salas especializadas. Y además, ¿verdad? Pues los jueces y juezas tienen un adiestramiento particular y están trabajando todo el tiempo con violencia doméstica. Así que ese es el segundo gran mecanismo que tiene la rama judicial para poder asistir a las participantes en las salas especializadas. Entonces, dentro de la sala especializada también trabaja la Policía de Puerto Rico. La policía tiene una unidad especializada de violencia doméstica y esa unidad especializada son, ¿verdad?, agentes del orden público que reciben unos adiestramientos particulares para trabajar estos casos. Pero la unidad especializada no son todos los policías. Entonces, usualmente cuando una mujer está en una situación de violencia, ella y sus familiares llaman a la policía, no llaman a la unidad especializada, llaman al cuartel. Entonces, ahí es que empiezan los problemas, porque no necesariamente todos los agentes del orden público en Puerto Rico actúan como deberían hacerlo en el momento. Y muchos agentes del orden público y agentes también femeninas del orden público, cuando llega una participante con una situación, por ejemplo, de maltrato emocional, lo que dicen es, mira, mija, él no te está haciendo nada, vete para tu casa, pues si quieres mañana ve y busca una orden de protección. Y ahí es que viene el problema. Se supone que ese agente tome la querella. Si usted o alguien que usted conoce tiene una situación de violencia doméstica, no se vaya del cuartel sin un número de querella. No se vaya del cuartel sin un número de querella. Usted tome las medidas de seguridad, pero usted tiene que tener un número de querella, porque al otro día por la mañana usted va a llamar a la unidad especializada y yo hice esta querella, me la tomó de la gente tal, para que le den seguimiento, para que la persona se le puedan tomar medidas, que se consulte con fiscalía a ver si se le van a erradicar cargos a esta persona y vaya al tribunal y solicite su orden de protección. Esas son las estructuras más grandes del rol de la abogacía y de la fiscalía. Para poder atender estos casos hay mucha tela que cortar, pero eso es básicamente lo que yo quisiera, ¿verdad? Que en principio nos llevemos básicamente de lo que es lo que la rama judicial tiene, ¿verdad?, para ofrecer, y la Procuradora de las Mujeres, ¿verdad?, que también está envuelta, y la policía, son muchas agencias, ¿verdad?, tienen para ofrecer a las participantes. También están disponibles nuestros albergues y nuestros centros de servicio para mujeres, que no albergan mujeres, pero sí brindan orientación y apoyo de forma ambulatoria, ¿verdad? Tenemos trabajadoras sociales, manejadoras de casos, psicólogas, incluso hasta psiquiatras que pueden coordinar el servicio para asistir a las participantes en los casos. Así que hasta aquí me quedo para que no nos coja la noche. Bueno, buenos días, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, no me voy a parar todavía, pero me imagino que eventualmente me pondré de pie, nada más que para seguir lo que las compañeras hicieron, ¿verdad? Bienvenidas a Calle. Voy a hablar un poquito sobre los llamados crímenes de odio, pero como yo no soy abogado, pues no me voy a centrar exclusivamente en la tipificación, aunque sí lo voy a tomar en consideración, sino en las construcciones sociales de cómo llegamos a las tipificaciones de unos delitos y cómo establecemos unos delitos y qué problemas podemos tener. Y quizás en las preguntas y respuestas podemos entrar en el asunto de la violencia doméstica y cómo se tipifica en un momento dado y esa lucha que se da para que se vaya constituyendo y cómo eso puede ir modificándose en estos momentos, ¿verdad? Voy a tomar como punto de partida, porque es el momento histórico en que estamos viviendo, lo que ha pasado en las últimas semanas. Primero el asesinato de Alexa
y el asesinato de Yampi, que es un hombre trans que lo mataron hace unos días, no sé si ustedes sabían de esa noticia, como ese elemento que está ligado a la construcción del género, no solamente a la construcción del género, sino a la performatividad del género, de cómo yo expongo el género en un momento dado y cómo eso incide en la manera en cómo vemos el mundo, cómo establecemos un sujeto criminal o un sujeto merecedor de castigo de una o de otra manera. Así que por ahí la explicación que le estoy dando es posiblemente más larga que lo que voy a hablar posteriormente, pero voy a tratar de no tardarme mucho. El delito de crimen de odio no es un delito separado, es un agravante dentro del Código Penal y dice el delito fue cometido, es un crimen de odio, es un agravante, que es lo que le llamamos el crimen de odio. El delito cometido fue de violencia y su comisión revela crueldad y desprecio contra la víctima. Ese es el primer elemento que hay que tomar en consideración. Crueldad y desprecio contra la víctima. Entonces, me interesa que podamos evaluar eso de primera intención, porque tanto el término crueldad y desprecio no está necesariamente definido operacionalmente en lo que dice el agravante como delito. ¿Qué implica que no esté definido como agravante? Pues aquellos de ustedes que hayan tomado sociología del derecho y han escuchado cuando Michel Foucault en Vigilar y Castigar, y posteriormente lo expandemos, hablamos del sujeto, el sujeto racional, el hombre prudente y razonable que dicen en las escuelas de derecho. Pues para el hombre prudente y razonable, que debe ser la persona prudente y razonable, pero como se le llama es el hombre prudente y razonable, porque en efecto el hombre prudente y razonable es masculino, y es parte de la construcción que hacemos, debe entender claramente lo que es crueldad y debe entender claramente lo que es desprecio. Claro, por ahí podemos comenzar con los problemas que tiene cuando se tipifican comportamientos que tienen multiplicidad de interpretaciones, pero lo vamos acomodando. Esa crueldad y ese desprecio, acordemos que el hombre prudente y razonable es masculino. Y entonces empezamos por ahí. Además de eso, dice también, el delito fue cometido motivado por el prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento o condición física o mental, condición social, religión, edad, ideologías políticas y creencias religiosas o ser persona sin hogar. Para propósitos de establecer motivo, como se dispone en este inciso, no será suficiente probar que el convicto posee una creencia particular, ni probar que el convicto meramente pertenece a alguna organización particular. Es decir, vamos a incluir un zafacón de instancias dentro de eso, homogenizando todo este montón de situaciones, y de ahí para adelante vamos a ir construyendo ese delito y a su vez construyendo lo que va a ser el sujeto criminal en función de este delito que estamos hablando. Desde esa perspectiva, entonces, es que yo quiero que partimos, eso se está desde el 2012, y que partamos entonces, y me disculpan, había algo que quería decir primero que todo, y es que la senadora Evelyn Vázquez dijo que los trabajadores sociales no tienen las competencias para trabajar con la violencia doméstica. A mí me parece interesante porque Evelyn Vázquez no tiene las competencias para ser legisladora y sin embargo cobra $100,000 al año, ¿verdad? Evelyn Vázquez, recuerden que dijo en un momento dado que había que hacer unas granjas para sembrar bacalao en Puerto Rico, porque así el bacalao, todo el mundo le gusta el bacalao, y si sembramos el bacalao, pues imagínense todo lo que... Y regalarle ropa interior sexy a la confinada. Y claro, a subirle el auto. Pues miren, ¿qué más autoestima usted necesita si usted está presa y tiene una ropa interior bonita? De Victoria. Claro, sí, seguro, ¿verdad? Bueno, pero eso como paréntesis, ¿verdad? Miren, y esto lo digo como broma, pero es importante porque en el proceso de tipificar un delito y de establecer una conducta criminal es esta gente quien lo va a hacer. Claro. Es decir, nosotros no podemos, no tenemos la prerrogativa de decidir que algo está bien, que algo está mal, en términos tanto de la relación interpersonal que establece el Código Civil, como de la relación contra el acto criminal aceptada, el elemento de castigo punitivo en contra de la persona, le corresponde a los legisladores. Y es esta persona a quien le corresponde esto, ¿verdad? Pues desde esta perspectiva, cuando se tipifica una actividad, se tipifica una acción como criminal, es que el Estado decide, el Estado como la manifestación
colectiva de lo que somos las personas, y eso lo vamos a problematizar, que hay una acción que está mal. No solamente que hay una acción que está mal, sino que estamos, y yo estaba hablando de esto en estos días en una clase, sino que nosotros y nosotras, o nosotres, la ciudadanía cedemos el derecho a nuestra libertad como uno de los posibles castigos. Y le damos al gobierno, que no es otra cosa que el Estado personificado, la prerrogativa de castigarnos en función del mejor funcionamiento de la actividad colectiva. Claro. ¿Qué problemas puede tener esto? Que la tipificación y la discusión de los asuntos no está ajena a nuestras condiciones de clase, a nuestras condiciones raciales, a nuestras condiciones económicas. Es decir, que ese llamado consenso que nosotros vamos a tener, que va a lograr que se tipifique un comportamiento como delictivo y que permite que te puedan castigar, no está ajeno a los prejuicios que vamos a tener, a los prejuicios que tiene quien lo escribe, a los prejuicios que tiene quien acepta ese tipo de cosas. Por ahí es que vamos a comenzar, o por ahí ya no vamos a comenzar, llevo como 10 minutos hablando, ¿verdad? Pero entonces nos obliga a plantearnos qué representa la tipificación de una actividad como crimen. ¿Qué representa que determinemos que algo debe ser castigado? Un comportamiento debe ser castigado. Y los castigos pueden ser muy graves, a los castigos pueden ser muy sencillos, ¿verdad? Bueno, representa, o se supone que represente, un valor social común. Y un valor social común es un valor social que nosotros en un pacto social, como decía en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, es un valor que aceptamos todas. Que aceptamos todas y que por tanto podemos establecer que si no se cumple, se castiga. Pero entonces cuando se cambia la tipificación o cuando se tipifica algo nuevo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya no lo aceptamos, que cambiamos, cómo cambiamos o quién determinó que se cambió. Y si tipificamos un nuevo delito, como es el caso que es de bastante creación, los delitos, los llamados crímenes de odio, que es que ahora la población en general está en contra de los crímenes de odio. Se acabó el prejuicio en contra de las personas trans. Piensen en ustedes. Levanten la mano el que piensa que todavía hay un gran prejuicio en contra de las personas trans. O en contra de las personas gay, que no es necesariamente lo mismo. Sabemos que hay una amalgama de situaciones. Pues si no es así, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un rompimiento con valores sociales mayoritarios o estamos hablando de una contradicción al interior de cómo vamos a ir definiendo lo que es tipificado. ¿Y qué efecto entonces esto puede tener? Puede ser ilegal, pero puede ser letra muerta. Puede ser tipificado, pero nadie le hace caso. Puede ser tipificado, pero el guardia llega y dice, no, pero es que ese no era un crimen de odio, necesariamente. ¿Ve? Entonces nos vamos encontrando con estas situaciones que además no solamente de lo que vamos a establecer como la constitución del delito, vamos a estar estableciendo la constitución del delincuente también. En el proceso de construir un delito, vamos construyendo el delincuente y hay un proceso en ocasiones dialéctico, contradictorio, y en otras ocasiones simbiótico, que se necesita una cosa y la otra. Yo construyo el criminal y lo que el criminal haga, entonces es un delito. Cosa que no tendría ningún sentido en el absoluto, porque uno dice, no, hay unas cosas que están mal, que son las cosas que supuestamente aceptamos como consenso social, y el que lo haga, pues esto. Sin embargo, cuando vemos cosas como lo que ha pasado en las últimas semanas, es que llegamos al caso de Alexa y unas personas dijeron que había un hombre con falda que se había metido al baño de las mujeres. Un hombre con faldas que se metió al baño de las mujeres. Y lo pasaron por las redes sociales. Un hombre, miren, a mí me preocuparía un hombre con falda en el baño de las mujeres, en el abstracto, en el chiste que se va corriendo por las redes sociales, que todo el mundo lo sigue corriendo. Pues cualquier cosa que haga ese hombre con falda en el baño de las mujeres es un acto delictivo. Fíjense que no había hecho nada, sin embargo es un hombre con falda. Sabemos que no es un hombre con falda, es una mujer trans quien estaba en el baño de las mujeres.
Así que en el proceso hay una confluencia de valores sociales contradictorios porque todo el mundo está en contra del abuso de menores y se construye una histeria colectiva con respecto al abuso de menores y decimos que hay un hombre con falda que está en el baño de las mujeres mirando a las nenas, que es una de las cosas que dicen. Y entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que nos salimos, ya ni siquiera es un asunto legal. El proceso de las redes sociales crea un proceso de democratización, entre comillas, y unas comillas bien grandes, democratización, porque se expande en la población, la posibilidad del ajusticiamiento. El ajusticiamiento público. En la época medieval se ponían en las plazas públicas, que me van a las mujeres que le llamaban brujas. También, en este momento, el ajusticiamiento se da a través de las redes. Y en el caso de Alexa, salió de las redes y terminó en un asunto del asesinato en sí mismo, pero la está asesinando porque construía el crimen, pero nadie cuestiona si era meritorio, porque si hubiera sido un hombre con falda y no una mujer trans, ¿era meritorio que lo mataran? Eso todavía no lo hemos cuestionado, ¿no? Yo creo que no, yo no creo en la pena de muerte de ninguna manera. Sin embargo, en el proceso de las redes y la prensa, que van construyendo un sujeto criminal que a su vez dejamos de tipificar el delito previo a que se cometa, es decir, ya no es el criminal el que comete un delito, sino el delito es porque el criminal lo cometió y eso nos crea unos problemas particulares con respecto a esto. Así que tenemos las redes sociales como linchamiento público, la prensa como proceso de la construcción de sujetos criminales y la construcción de estos sujetos criminales está ligado a elementos de clase, a elementos de raza, a elementos de género y particularmente elementos de subalternidades en distintos casos. En este caso, y termino con esto, en Puerto Rico tenemos un legislador que quiere prohibir el reggaetón. Yo les voy a decir primero que todo que a mí eso me atribula bien brutal, porque entonces no sé qué voy a poner en mi radio cuando yo venga por la mañana. Pero fíjense, quiere prohibir el reggaetón, que tiene todo el elemento de la represión más clara, más burda y más absurda que pueda haber, pero quiere prohibir el reggaetón porque promueve la violencia contra las mujeres. ¿Y de qué lado nosotros estamos? ¿De la eliminación de la violencia contra las mujeres o de la libertad de expresión? Miren, a mí no me parece tan complicado, yo lo digo como un elemento, porque me parece una estupidez pensar que una cosa es conducente a la otra, ¿ves? Pero bien intencionado, entre comillas, a mí siempre me parece interesante que la gente que dice defender a las mujeres en contra, con respecto al reggaetón, no son la gente que están en las manifestaciones, no son la gente que defiende el derecho de las mujeres a hacer con su cuerpo lo que les dé la gana, no son la gente que quieren eliminar o quieren establecer igual paga por igual trabajo, siempre son la gente más conservadora que de momento se ponen los más defensores de las mujeres. Las iglesias es que abusa de la mujer, en serio, mi hermano, en serio. Pero entonces nos crea este elemento contradictorio, que es importante porque en muchas ocasiones nosotros evaluamos el Estado, evaluamos la normatividad jurídica y pensamos que es lineal. Y no es lineal porque las relaciones sociales no son lineales. Y nosotros vamos construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo cómo nos vemos, cómo vemos al otro, cómo vemos a la otra, cómo vamos al etre, como le querramos decir, y vamos reconstruyendo sujetos criminales, y vamos reconstruyendo delitos independientemente de lo que diga el ordenamiento jurídico. Y con eso termino. Gracias. Bueno, y no me paré. queremos agradecer su participación durante la mañana de hoy, así que abrimos entonces el espacio para preguntas y comentarios. Sí. Cómo se evidencian los maltratos emocionales y además cómo se evidencian el acecho mediante redes sociales, teléfono, mensajes, porque en el caso de la muchacha que subió las fotos de ella golpeada y que a la persona solamente le pusieron un billete, dentro de todos los casos que ella decía que ella fue con mensajes, con el trincho a donde lo huella o en la fiscalía y no sé, ¿verdad? Si tomaron en cuenta como evidencia o como un proceso para ver si está incurriendo en algún delito. Pues, dos preguntas. Rapidito lo del maltrato emocional, en efecto es lo más difícil de demostrar,
porque no basta. La evidencia no es como uno ve en la película, que alguien saca del bolsillo una carta y eso es una evidencia, eso no es así. O sea, hay unas reglas de evidencia que son un montón. Cuando entra Alguien trae un así, testigo, de uno momento, chan. es imposible, eso no va a pasar. Entonces, es difícil porque tú lo que tienes básicamente es el testimonio de esta participante. Y usualmente esa persona está en una condición emocional que no se le hace difícil testificar. Otra situación es que ese patrón de maltrato emocional se da por un montón de tiempo. Y entonces, si no hay violencia física, lo que tú tienes es un patrón de violencia emocional, es un reto lograr demostrar con el testimonio de ella, que es lo que tú tienes, que eso ocurrió. Porque, ejemplo clásico, llevamos 25 años de casados. Desde el día 1 está como el matapiojo, con maltrato emocional, una cosita aquí y una cosita allá. Lleva 25 años, le ha hecho 20.000 cosas. Y lo que finalmente hace que esta persona vaya al tribunal es una tontería. Mira, cogió el agua y la tiró en el fregadero. Entonces, cuando tú vas a una orden de protección y ese es el último incidente, la juez va a decir, pues mira, aquí no hay elementos porque tú tirar agua en un vaso no es violencia doméstica. Pues tú necesitas organizar ese testimonio, ayudar a esa participante para que ella pueda, cuando testifique, ser bien efectiva y poder decir exactamente lo que ella necesita decir sin que canse el juez y escucharle 25 años de historia para que ella pueda demostrar que emocionalmente la conducta de él la tenía ella desesperada. Por un lado. Sobre el asunto de la evidencia electrónica, es súper importante que esa evidencia tú la puedas recuperar. Recientemente se inventaron las reglas de evidencia para que se incluyera la evidencia electrónica como parte, ¿verdad?, de los mecanismos de prueba, no solamente screenshots y mensajes de texto, sino de correos electrónicos y récords electrónicos que guardan esta compañía. Y en ese caso, es bien importante que si usted tiene a alguien que tiene violencia doméstica y recibe acoso cibernético, usted tiene que sacar un screenshot, pero no puede hacer un screenshot así a lo loco. Usted coge el mensaje de texto y bájelo para que se vea la fecha y la hora. Y cuando se vea la fecha y la hora, usted le da screenshot. Y lo va y lo lleva a Walgreens para imprimirlo. O se lo envía por email. Pero es importante porque muchas veces me llegan mensajes de texto que no se ve la fecha en que lo envió la persona, no, que se vea la fecha, que se vea la hora. A veces en Messenger uno toca el mensaje, aparece la hora. Toque todos los mensajes y ahí saca el screenshot. Porque se puede utilizar. En los casos civiles tú sacas tu celular y le das copia a todo el mundo. Pero en los casos criminales, la policía tiene que incautar ese teléfono para que no lo incautan como tal, ¿verdad? Pero uno lo lleva a la División de Delitos Cibernéticos de la policía y la policía valida que el mensaje de texto o la media que sea fue enviado desde este teléfono celular a este otro teléfono celular, o con el IP address se establece la cadena de cómo llegó este mensaje de este teléfono en particular al teléfono de la persona perjudicada. Así que la evidencia electrónica es súper importante, cada vez más importante. Y de la forma que usted lo hace es, saque screenshot, no se confíe, yo lo tengo grabado, porque el día antes se le cayó en el inodoro. ¿Cuántas veces? El nene me borró los mensajes. Guarde screenshot, envíeselo a la otra persona, a su mamá, a su tía, a persona de confianza, a su amiga. Que si usted se le pierde, otra persona lo tenga y se pueda recuperar. Quiero hacer un comentario. Mencionó la policía de Puerto Rico y también la compañera. Y es que estos son ciudadanos, ¿verdad? Son personas, seres humanos como nosotros, socializados de la misma manera, ¿verdad? Que yo contaba. Así que también ellos y ellas necesitan hacer esa deconstrucción de estos asuntos de género. Claro. Y para poder atender, ¿verdad? Eficientemente y como debe ser estas situaciones y no echarlas a menos, ¿no? Como que eso es cualquier cosa. Y bueno, y también tratar con respeto y dignidad a las personas que vayan. Y ella menciona algo importante, la compañera, de que son menos los hombres que se ven como víctimas, ¿verdad? Que van a buscar una orden de protección, etcétera, pero responde a lo mismo. Si ese hombre va a un cuartel y se le van a reír en la cara porque dejaste que tu pareja te diera un golpe o te tratara mal, o te dijera no sé qué, no, pues ripóstale, si tú eres el macho, tú tienes que darle para adelante. Tú eres un estúpido. Tú sabes, ¿quién tiene los pantalones ahí? Así que el asunto de subjetividad que mencionaba también el compañero, que se deja la subjetividad, que es lo que es un crimen, ¿verdad? O la magnitud de ese crimen, o quién es el que es
el malo en la película o la mala en la película también responde en estos casos a esa construcción de género. Yo quería hacer una última aclaración y el asunto del grillete. No, el grillete no es un castigo. O sea, tú, si eres culpable, no te van a poner un grillete solamente, eso no es un castigo. Es que ese caso en particular de esta muchacha, en los casos criminales, tú tienes una primera etapa cuando a ti te arrestan, ¿verdad? Para que tú no te vayas y te escapes y nunca llegues al juicio y no se sabe, porque obviamente, si te arrestaron y te dejas suelto, tú te vas a desaparecer. Pues, ¿qué es lo que hacen? Pues, ok, para que tú estés en custodia y puedas llegar al juicio y yo saber si tú fuiste culpable o no, yo te voy a meter preso. Pero, en lo que está el juicio tienes una alternativa que es el derecho a la fianza. Y es una garantía para que tú, durante el proceso criminal, sigas compareciendo. Tú dices, ok, yo te voy a pagar la fianza para que tú me dejes esperar el juicio fuera de la cárcel. Pero el tribunal te va a decir, ajá, pero no, mijito, te voy a poner supervisión electrónica para yo saber lo que tú estás en todo momento. En ese caso, esa persona no había sido todavía declarada culpable. Estaba el caso criminal pendiente y esta persona estaba libre bajo fianza con supervisión electrónica. Por lo tanto, la concepción general y que se comenta por las redes es solamente le pusieron un grillete. Bueno, pues sí, pero es que él no había sido todavía declarado culpable. Todavía el caso no está resuelto. Estamos esperando. Y nada, quería aclarar eso solamente. Era inocente realmente. Era inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Todavía estamos. Y también hay que tener cuidado hay unos derechos que tenemos Claro. que proteger, ¿verdad? Entonces, como el de la fianza. Constitucionales. Exacto. Claro. Entonces, por más molesto que podamos estar o más convencidos de que es culpable y debe ir preso, pero hay unos derechos que debemos proteger porque nos pueden Claro. cobijar en su momento a nosotros mismos. Y hay ¿verdad? muchos Eso es lo casos hay que, pensar. claro, hay muchos casos de que a fin de cuentas no se demuestra la culpabilidad de la persona, porque no se hizo o no se logró demostrar, ¿verdad? Entonces, claro, en estos casos que tú dices, qué maldita esa persona, es terriblemente mala, qué sé yo, pero también tú tienes casos que la policía fabrica, que tenemos 1000 ejemplos de eso. Por lo tanto, esas garantías constitucionales están para protegernos de esas instancias. A todos y todas, Exacto. todo el espectro. ¿Alguna otra pregunta? Coralis. Quería preguntar quizás de qué manera se podría... Es que tengo un poco de duda en cuestión de, por ejemplo, han habido muchas víctimas que o los que eran parejas de ella o etcétera le han puesto grilletes o tienen ¿cómo se dice? Lo de protección, pero sin embargo ha habido muchos casos que no, ¿verdad? El que comete, por decirlo así, la violencia, ha habido muchos casos que no le hace caso a tener grillete o que no le hace caso a, ¿verdad?, la orden de protección y o van y las matan o van. El último caso de una persona que conocí fue aquí mismo en Calle. Ella lo tuvo que poner también por las redes. Ella tiene un montón de ¿sabes? Sus expedientes así, de expedientes de que ella ha ido a la policía. Ella literalmente escribía hora todo cuando él se aparecía teniendo aún la ley de protección, y sin embargo lo último que pasó es que ¿verdad? Él agredió en contra de su hijo, etcétera. Ella hizo un video bien completo porque ella tuvo que recurrir a las redes porque pues fue a la policía y pues se dio, ¿verdad?, un patrón que, por decirlo así, cuando cogían en serio lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿de qué manera se podría también, no sé, o educar en este tema o a la policía, o que no se confíe tanto en que hasta que el juicio, hasta que él no sea culpable, pues entonces es inocente, está bien, pero también hay otras instancias que nos dejan saber que tener grilletes y tener una ley de protección tampoco no los para en ese sentido de cometer, ¿verdad? No sé, un poquito, ¿verdad?, pensando en otros ejemplos que han sucedido de que han ido a la policía, han ido al sistema de justicia y sin embargo terminan muertas, etcétera, etcétera. Mira, es que tú, Corali, es que Corali ha tomado varias clases conmigo. Esto es una discusión que tenemos en las clases también. A mí siempre me preocupa, y cuando yo hablaba de la construcción del sujeto criminal, porque argumentaciones similares se dan cuando se trata de plantear la eliminación del derecho a la fianza. Y tomamos asuntos que son anecdóticos. Exacto. Y decimos, ves, este tipo salió y mató a 3 en un asalto. Sin embargo, la inmensa mayoría Exactamente. de la gente no hace eso y comparece
y comparece al tribunal en el momento que le corresponde. Y para la conducta, esa es la inmensa mayoría. Esto no quiere decir que no suceda. Ahora, el problema es que en la medida que socialmente construimos un sujeto criminal, el escrutinio público que tenemos con una persona se hace mayor. ¿Ve? Entonces, no estoy hablando de ese caso, ¿verdad? Estoy diciendo que como tenemos unos casos, y entonces, yo no sé ustedes, pero si a mí alguien me está velando todo el tiempo, si me están, en algún momento me van a poder haciendo algo mal. Miren, puede ser que no sea algo grave, pero alguien me va a decir, ¡pap! A mí, en esta universidad tengo una querella por hablar en contra de la rectora y yo estoy seguro que ahora yo voy derechito por ahí porque por cualquier cosa que haga me van a coger de nuevo. Entonces eso crea un problema. Y cuando construimos un sujeto criminal de casos específicos, hacemos la generalización, entonces hacemos el linchamiento público, pues de casos que no necesariamente se va a dar y deja de ser un elemento de justicia para cualquiera de las personas envueltas, ¿verdad? Porque a lo mejor, como decía la compañera, hay un caso que después salió en el tribunal que no era, pero ya lo linchamos públicamente, ¿no? Entonces nos puede crear un problema. Y que además de eso, nos encontramos, yo defiendo alternativas que no sean punitivas para gran parte de los delitos que se cometen. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Yo digo que hay que manejarla desde otras perspectivas que no sea de las perspectivas carcelarias. Pues yo trato de ser consistente en eso mismo también. Entonces no puedo pedir que le caiga todo el peso de la ley, que se pudre en la cárcel en este caso, aunque este tipo yo no lo quiero ver ni en pintura, porque entonces pierdo coherencia con respecto a lo que estoy diciendo en otras cosas. Yo, sí, añadir que habló de un elemento importante ahí, que es los medios de comunicación, Claro. ¿verdad? Como esos casos específicos, pues porque son más mediáticos, más sensacionales, y bueno, y ahora tenemos todo esto, bueno, siempre los hemos tenido. Pasa que se reproducen como los gremlins. Los pseudo programas estos de pseudo periodismo y todas esas cosas que son terribles. Y las redes sociales. Y las redes sociales que súper mega magnifican este efecto que estamos hablando, en el que todo el mundo puede publicar casi cualquier cosa. Y yo también me he cuestionado lo mismo, ¿verdad? Y he llegado a la conclusión de que por eso es importante que nosotros en la educación y esa prevención y esa perspectiva de género, esa educación con perspectiva de género, no nos va a garantizar que ahora, a mañana, si lo implementamos hoy, que mañana se van a reducir los casos de abuso, ¿verdad? Feminicidio, toda la variedad de violencia, ¿verdad? hacia las mujeres y hacia lo que se sale de ese binario que les explicaba, ¿verdad? Las mujeres y los hombres trans, lo queer, lo que se sale de la norma. Pero cuando pasen las generaciones de personas educadas con perspectiva de género, esto es lo que se espera, ¿verdad? Y lo que se ha aprobado en otras instancias que sí se ha logrado hacer. Porque cuando ya hay una orden de protección significa que algo pasó. Y yo lo que quiero es que no pase. Que no pase ni el vaso de agua que se tira en el fregadero, ni la mirada, ni las rondas, ¿verdad? Que no pase nada. No. Y hacia eso es que nosotros como sociedad nos debemos dirigir, ¿verdad? Y los pasos, pensé en la salud pública, la prevención primaria, secundaria, terciaria, ¿verdad? Ya cuando estamos en la secundaria y terciaria ya pasó. O sea, yo lo que quiero es que no ocurra. Y por eso es que tenemos que dejar de pensar y eso los legisladores lo hacen todo el tiempo, y los proyectos de ley que nosotros tenemos que analizar en el colegio, lo punitivo, le subo las condenas. Eso ha demostrado que no funciona, Claro, no les que no. importa si son 5, 10 o 20, ¿verdad? Exacto. Y hay países como Noruega que tienen un máximo de años, porque yo debo hacer, ¿verdad? No me gusta usar la palabra rehabilitar, pero yo debo haber hecho un buen trabajo contigo, ¿verdad? En X cantidad de tiempo y no guardarte para siempre ahí, ¿verdad? Sin hacer nada contigo como ser humano. Así que debemos pensar en soluciones a largo plazo que realmente hagan que no ocurran estos casos. La orden de protección ya es secundario, ya le ha hecho 25,000 cosas y dice una de las 25,000 que le ha hecho. Y pues tiene la posibilidad, y sabemos que es un problema de la ley, que pues puede violentarla. No va a andar ella o él con un ejército de personas así
como Lysol y el coronavirus, ¿verdad? Que me pongo Lysol y no se me van a pegar las bacterias. No ocurre así, la orden no funciona así. Pero la ley, todo lo que los compañeros han dicho es exactamente cierto, pero la ley 54 tiene un inciso particular que establece que la orden de protección, una violación a la orden de protección es un delito grave aparte del que hiciste. Exacto. Que yo, por ejemplo, yo le metí un puño, y eso es un 3.1, que es un maltrato. Y entonces después fui y la llamé por teléfono y le digo, chica, quítame los cargos. O sea, que eso yo estaba enfogonado. Pues ya eso es una violación a la orden. Yo voy a la policía con la llamada, mira, me llamó en tal momento. Me está llamando. Y eso es una violación a la orden de protección y le van a erradicar un cargo aparte. Y quizás salía libre del puño, claro. Pero entonces por la violación de la orden lo cogieron, exactamente. Porque la violación a la orden de protección, exacto. Y pasa, no es que no pase. Claro. Pero cuando pasa, en muchas ocasiones, te lo digo porque tengo como 3 casos ahora mismo, donde no está preso por el asunto original, que de hecho, no todos los casos se radican cargos criminales. Tú puedes pedir una orden de protección sin que le radiquen cargos, lógicamente. Vas al remedio civil. Pero si ya la persona, oye, te dije que me dejaras quieto, la juez te dijo, déjala quieta, y encima tú sigues encima, pues entonces tienes que enfrentar un castigo porque no estás entendiendo. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Tú sabes? Así que hay un mecanismo adicional para cuando la persona no cumple con la orden de protección. Es bien importante que pasa con todos los crímenes. La inmensa mayoría de los crímenes son crímenes de oportunidad. Contrario a lo que la gente piensa y lo que la policía hace pensar, porque enseguida van y buscan el récord, si hay cuál es la gente que tiene expediente criminal. La inmensa mayoría de los crímenes, de todo tipo de crímenes, son crímenes de oportunidad y no son necesariamente crímenes que son planificados. Por eso no importa la pena que sea. Cualquier tipo de crimen, no importa qué pena tú le pongas, porque no es, caramba, hoy pensé que voy a asaltar a la señora que tiene 73 años, déjame buscar en el Código Penal a ver cuál es el... No, pasé, digo, yo nunca he hecho esto, ¿verdad? Pero estoy presumiendo. Pasé y tengo una desesperación por X o Y razón, por la razón que sea, y es más fácil. Pasé y vi que dentro de la casa había una cartera que a lo mejor tiene chavo y rompí la ventana y me metí a la casa. No, esta concepción que tenemos de la planificación, miren, no es cierto, eso no es así, de hecho no es lo que dicen las investigaciones, no es lo que dice la literatura, compañero enseña criminología también, y pasa con todo tipo de crimen. Hay otras cosas que se convierten en un problema. Miren, a lo mejor debemos buscar yo no estoy comprometiendo a las compañeras, buscar la alternativa de que la mujer coja un tubo y le meta por la cabeza. Eso no es una alternativa. No. Eso no es una alternativa. No es una alternativa porque el poder del castigo lo sigue teniendo el Estado. ¿Ves? Yo voy a hacer un comentario rápido. Una anécdota que me recordé ahora. Yo tuve una persona que conozco que tuvo una situación de violencia de género, va al tribunal a pedir su orden de protección, etcétera. Y ella es una mujer fuerte. No llegó llorando, llegó de hecho sí, maquillada, peinada, bien puesta, y entonces le decían como, no, pero usted es la víctima, usted es la persona que está pidiendo la orden de protección. Entonces, por el contrario, la persona que ejerció la violencia sí estaba lloroso, así cabizbajo. Le pusieron la orden al revés. Al revés, y eso puede ocurrir. Construimos el sujeto criminal y lo definimos. Sí. Y a mí me ha ocurrido en casos, por ejemplo, cuando la persona que está agrediendo es una persona de edad avanzada. Como es un viejito, una viejita, bendito, entonces se construye. Claro. Uno tiene, por eso es que es importante, ¿verdad? Todo este apoyo que hay dentro de las salas especializadas, porque es tan complejo que necesita mucho apoyo, o sea, mucho apoyo en los diferentes momentos para que esa persona pueda utilizar el derecho y los procesos judiciales de forma terapéutica y pueda sanar y empoderarse en el proceso. Pero es un proyecto. Bueno, con esa invitación a que es un proyecto y que todos debemos sumarnos, vamos a terminar la actividad esta mañana. Quiero agradecer a nuestros panelistas durante la mañana hoy por su gran colaboración, a las asociaciones estudiantiles que nos ayudaron a poder hacer esta actividad de esta mañana
y le invitamos entonces que esté pendiente a las próximas actividades que vamos a estar realizando. Muchas gracias por venir.